A lo largo del tiempo, muchos sabios nos han dicho que la mitología está llena de ficciones, pero han habido muchos sabios en la historia que han sabido que muchas de esas ficciones tienen más verdades a veces que la verdad. Y ese es el caso de Jasón, el mono sándalos. Como Moisés, como Rómulo y Remo, como Aquiles, como Ulises, la historia de Jasón es la de un niño abandonado por fuerza por sus padres y dejado a morir en un monte, donde lo encuentra un hombre de monte llamado Quironte, centauro nos dicen los poetas, mitad caballo, mitad ser humano, que conociendo por su lectura de las estrellas, por instinto y hasta por rumores que habían cerca de su monte, un niño había sido puesto a morir precisamente donde él y su esposa, Cálicle, tenían su casa en una cueva. Quironte lleva al bebé a la cueva y la esposa se vuelve loca porque ella naturalmente quería tener un bebé en la casa y veía que este era, vamos a decir, normal, no era mitad caballo. Así es que Jasón crece con esta familia montuna que le enseña a él no solamente a hablar en el idioma suyo, sino a conocer el de los animales, el de las estrellas en los cielos. Ellos le enseñan a tirar con el arco y la flecha y le enseñan a tocar bellas canciones con su lira. Cuando Jasón crece, el papá, Quironte, le dice que él va a tener que hacer una especie de viaje de iniciación y que tiene que regresar al país donde sus padres lo habían traído al mundo, a una ciudad llamada Iolcos. En ese viaje, que Jasón acepta porque quería ser iniciado a su madurez, se encuentra que para llegar allí tiene que cruzar un río que está muy crecido. Claro, él se atreve porque es joven, pero ve una viejecita que le pide que la lleve sobre los hombros, ya que ella seguramente se hubiera ahogado. La viejecita resulta ser una diosa que estaba de parte de Jasón queriendo que él volviera a sus raíces. Cuando él cruza el río con la viejita a cuestas, pierde una sandalia. Esa es la historia de Jasón, el mono sándalos. ¿Qué pasa? Que cuando él llega a su ciudad, la primera persona importante que lo reconoce es un tío, que precisamente le había quitado el poder a su papá, lo había metido en la cárcel y también había dispuesto de la madre de Jasón. El tío, que sabía o por remordimiento o por conocimiento de leyendas que algún día un hombre volvería a reclamar esos tiempos, y que ese hombre vendría con un solo zapato calzado en el pie, reconoce a Jasón como alguien de la sangre azul, de la sangre del mismo tío, pero el heredero justo de la ciudad. Cuando se confrontan los dos, el tío y Jasón, el tío le dice: no, pero usted no es de aquí, usted es un extranjero. Para vivir aquí va a tener que pagar un impuesto muy caro, va a tener que hacer cosas muy especiales, porque no todo el mundo tiene aquí el derecho de residir con nosotros en esta ciudad tan linda que es Iolcos. Jasón piensa un momento y intuye que él podía ofrecerle a este señor como pago una cosa muy especial, y era que en Iolcos había la leyenda que en tiempos muy remotos unos niños habían sido salvados por una especie de cabro de oro, niños que eran hasta antepasados, eran primos de los abuelos de Jasón, y que ese cabro dorado existía todavía, pero en su piel, en su pellejo, que estaba colgado en una ciudad a donde tales niños habían sido llevados para que no se murieran en Iolcos. Entonces Jasón
le dice al tío, pues yo iría a buscar el vellocino de oro. Esta es la historia de Jasón el mono Sándalos. Pelias le dice, pues váyase usted. Y Jasón le pide, como favor, que lo dejara construir el barco en las dársenas de Iolco. Ahí Jasón se consigue el mejor astillero del mundo, un tal Argo, que viene de Atenas con muchos conocimientos, tal vez de la misma diosa Atenas, de cómo hacer barcos, y le ponen al barco el Argo en honor al carpintero que lo construye. El carpintero, como cosa especial, le instala al barco hasta un radar, una especie de satélite que hablaba, y era un leño que había traído, gracias a su fe, de un bosque santo donde los griegos le rendían honores a Zeus. Esta es la historia de Jasón, el mono Sándalos, su expedición de los argonautas y el barco que los guió a buscar el vellocino de oro. El tríptico de Jasón el mono Sándalos y la Edad de Oro lo comencé a dibujar a carboncillo en el año 2007, después de viajar por todo un mes en Nápoles, Italia, reuniendo estudios de plazas, de iglesias, de vistas de comercios, de personas en la calle. En la época del 2007 yo trabajaba en la Universidad de Miami, en la Facultad de Arquitectura, enseñando dibujo a mano alzada. Y aunque con los estudiantes íbamos mucho a Vizcaya a dibujar la arquitectura y el setting tan europeo y mediterráneo de esos jardines de Vizcaya, muchas veces fuimos al Low Art Museum de la universidad a analizar pinturas grandes e importantes que están allí, especialmente una que pintó un americano que vivió en Italia y en Francia en la época pre-napoleónica, llamado Washington Alston, que se enfocó en la historia de Jasón y los argonautas, pero no pintándonos la nave, ni tampoco a Medea, la princesa bruja que lo ayuda a él a conseguir el vellocino de oro, sino más bien el momento en que Jasón llega a su pueblo con una sola sandalia. Los colores que luego adquiere mi dibujo del tríptico fueron creciendo poco a poco a medida que yo repasé los cuadernos con mis dibujos de Nápoles, mirando, por ejemplo, los bordes de las cerámicas del monasterio de Santa Clara, allí en la ciudad de Federico II, y también pensando que el llevar a un marco de madera tipo el biombo ya requería que yo elevara un poco la historia de Jasón y la juntara con lo que yo sabía de dibujar o pintar la calle, pero que lo pusiera todo en un contexto o marco napolitano, de una calle napolitana. Y eso fue lo que hice. Yo tengo un primo que dice que yo siempre todo lo que cuento, que me pasa y que yo veo por allí, es o forma parte de una historia grande. Él lo dice un poco en tono de crítica, pero con cariño. Y es verdad, eso fue lo que me pasó con el cuento de Jasón. Para mí, el mirar, cuando uno dibuja o cuando uno pinta, no es un acto pasivo. Es tal vez pasivo en el momento que uno va recibiendo imágenes y las va traduciendo a líneas y a colores y a volúmenes en un papel o en un lienzo. Pero después de eso, o ya cuando estás haciendo eso y estás dibujando sobre un papel, estás irradiando luz de los ojos tuyos para proyectar una imagen que se convertirá en tu pintura o en tu tríptico en este caso.
Cuando yo daba clases de dibujo a mano alzada en la Universidad de Miami, las molduras empezaron a figurar en las lecciones mías y le traían al estudiante de arquitectura un elemento que tal vez en las escuelas modernas de arquitectura no forma parte tanto del currículum, y es el elemento de lo decorativo y lo narrativo. La arquitectura moderna es mayormente simple, desnuda y carece de molduras y de proporciones elegantes como las que uno se encuentra cuando dibuja por las calles de Nápoles o de Roma. La historia de Jasón y el vellocino de oro es larga y complicada, y yo la simplifiqué. Jasón y los argonautas, Jasón y Medea, son casi siempre los títulos que se le da a esta vieja saga griega. Esta saga griega es anterior a la Ilíada y a la Odisea y forma parte de lo que se considera el primer viaje o la primera expedición náutica que llevó a cabo un grupo de griegos. Es el viaje o la excursión, la expedición por excelencia, la arquetípica, la primera de Occidente. Pero en el caso de Jasón, según yo lo he leído y lo entiendo, es como una búsqueda de la edad de oro. El vellocino de oro representa la búsqueda del hombre por una época en que todo fluía, que en todo sitio había justicia. Entonces mi Jasón, que está sentado en un escalón de su ciudad, sin esa famosa sandalia, pues ya se ve aferrado como a un pedazo de oro, que es el carnero que forma parte de una tragedia familiar que habían sufrido unos tíos suyos cuando eran niños y que conducen finalmente esa piel del animal que rescata a esos niños, que se los lleva a la libertad y termina colgado en esta ciudad de Colquis, a la cual Jasón pues se compromete a ir para poder volver a vivir en su país. El tríptico mío tiene tres partes atrás que son muy distintas del frente y se concentran en describir en un panel al centauro que cría a Jasón cuando lo dejan como niño expósito en el monte. Su familia, y él crece con una hermanastra centaura, conociendo los poderes que hay en el cielo, en las estrellas, sabiendo cómo curar las heridas y sabiendo tirar la flecha con su arco. El dragón que se ve en rojo en el tríptico atrás pues representa lo imposible, todo el obstáculo que se encuentra el muchacho para poder volver a su país con lo que le pide el tío. La historia de Jasón viene de un libro muy antiguo de Apolonio Rodio, que lo saca a su vez en su época del 200 o 200 tantos antes de Cristo. Él lo saca de tradiciones orales o de obras teatrales trágicas de Eurípides, que se concentraron mucho en la parte maléfica de Medea cuando Jasón la abandona. Pero básicamente todo va a que mi tríptico se enfoca en una ventana, una parte de la historia donde él entra a su país con una sola sandalia. Lo ven que es una persona un poco rara por ese sentido, pero resulta que esa rareza es precisamente la marca del destino que tiene de volver a la edad de oro.